Hola, queridísimos amigos. Siempre se oculta al público la información más importante, pero el objetivo del periodismo del misterio es revelar lo que se oculta. Artículo de opinión. Misterios de Groenlandia. El tesoro del Ártico. Nave estelar enterrada. Piedra angular bajo el hielo. Batalla por la puerta estelar de Irán. Comenzamos. En el verano de 2018, un estudio clasificado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde la base aérea de Thule detectó una enorme estructura artificial de 3 kilómetros bajo la capa de hielo oriental de Groenlandia. 420 metros de largo, perfectamente simétrica, con una señal tenue de energía. Las perforaciones confirmaron la presencia de una nave estelar intacta, muy antigua, con un casco de aleación desconocida autorreparable, según Paul White Gold Eagle. Según JFK Jr., el sitio de North Star se estableció en 1989 y es un complejo subterráneo de investigación y contención enterrado a más de 2 kilómetros bajo la plataforma de hielo de Groenlandia. Catalogado como una estación meteorológica, es una de las instalaciones más clasificadas jamás construidas. Los registros satelitales no muestran estructuras superficiales. El acceso se realiza a través de pozos de hielo verticales ocultos bajo formaciones glaciales artificiales. Ningún gobierno ha reconocido su existencia. Según JFK Jr., los objetos recuperados bajo el hielo de Groenlandia datan de hace más de 120.000 años, anteriores a toda civilización humana conocida. En 1997, un radar de hielo profundo detectó una señal repetida que se originaba debajo del lecho rocoso. Después de la primera respuesta de transmisión, se apagaron todas las comunicaciones del sector durante 19 minutos. Excavación. El descubrimiento llegó directamente al presidente Trump el 12 de agosto de 2018. Tras una breve sesión informativa, dio órdenes claras. Asegúrenlo por completo, sin filtraciones, sin compartir. Consigan a Groenlandia si es necesario. Entre comillas. El deshielo dejaría expuesto el sitio en cuestión de décadas. La tecnología de energía ilimitada, propulsión gravitatoria y materiales revolucionarios decidiría la supremacía mundial. China y Rusia ya estaban maniobrando en el Ártico y solo era aceptable el control de Estados Unidos. El objetivo del proyecto Gigante Blanco fue estudiar una estructura masiva incrustada debajo de la plataforma de hielo que mide más de 3 kilómetros de largo. La exploración sísmica mostró cámaras internas, pero no se conocen entradas. Trump dirigió personalmente el proyecto Bóveda Polar, un programa que informaba a la Casa Blanca. La excavación comenzó en 2019. Un complejo subterráneo oculto construido en el hielo. Científicos de alto nivel trabajaron en el aislamiento. Trump inició conversaciones con Dinamarca a principios de 2019 y en agosto planteó la posibilidad de comprar Groenlandia. El mundo se rió, calificándolo de excéntrico pensamiento inmobiliario. En realidad, normalizó el enfoque estratégico en la isla y ganó tiempo. La protección fue implacable. Se detectaron y bloquearon incursiones rusas y chinas sin que se intensificaran. Descubrimientos. La ingeniería inversa arrojó resultados rápidamente. En 2020 se probó con éxito el campo de amortiguación inercial. En 2022 se demostró la propulsión gravitatoria sin reacción. En 2023 produjeron megavatios los reactores de energía de vacío. En 2024 los sustratos informáticos alienígenas rompieron todos los códigos externos. En 2025 se firmó el Acuerdo de Autonomía Estratégica de Groenlandia, jurisdicción permanente de seguridad estadounidense sobre zonas claves,
derechos exclusivos de investigación y plena responsabilidad de defensa a cambio de una inversión económica masiva y de la conservación del autogobierno local. Nuuk lo aprobó por mayoría y Copenhague aceptó lo inevitable. Para 2026 la nave sigue en su lugar, revelando secretos todavía. Se ha transformado el poder silenciosamente, independencia energética, disuasión estratégica y dominio tecnológico. Algunos descubrimientos son demasiado cruciales para compartirlos. Algunas responsabilidades son demasiado grandes para que las asuma cualquier nación. El hielo sigue derritiéndose, pero el secreto sigue a salvo. Irán. Ismael Pérez describe la batalla por la Puerta Estelar 10 en Irán como una operación multidimensional donde los guardianes han recuperado un portal estelar que habría estado invertido y en manos de fuerzas oscuras durante unos 6.000 años, marcando el final del sufrimiento humano en esa región. Como moneda energética. Se cree que los guardianes descritos como inteligencias avanzadas, alineadas con la creación orgánica, neutralizan distorsiones, recuperan puertas e impiden un mayor mal uso por parte de fuerzas que alguna vez explotaron estos nodos para el dominio en lugar de la evolución. Durante miles de años, tradiciones antiguas, escuelas de misterios y registros de fuera de este mundo han hablado de 12 puertas estelares primarias incrustadas dentro de la red planetaria de la Tierra, portales que regulan la conciencia, las líneas de tiempo y el flujo de inteligencia cósmica hacia este mundo. Desde esa perspectiva, las regiones marcadas por el conflicto desde hace tiempo no son focos de tensión aleatorios, sino encrucijadas energéticas vinculadas a antiguas redes terrestres, tecnologías olvidadas y conocimiento reprimido. Pero ahora se están asegurando estas puertas a medida que la humanidad se acerca a un umbral evolutivo importante. La puerta 10 representa una unión crítica entre las líneas de tiempo, la soberanía y el control planetario. Se dice que la 10ª puerta influye en la soberanía planetaria, en la estabilidad de la línea de tiempo, en la liberación de la conciencia y en el colapso de las estructuras de poder artificiales. Esa puerta sería uno de los 12 portales estelares principales de la rejilla cristalina de la Tierra, situada bajo la frontera de Irán con Irak. Su función inicial sería la de un traductor armónico regulando el flujo de conciencia, la estabilidad de las líneas de tiempo y la transición de densidades del alma entre planos y civilizaciones. Afirma Ismael que hace unos 6.000 años, con el auge de Babilonia y la reorganización de la jerarquía caída de la Atlántida, esa puerta fue secuestrada por fuerzas regresivas no orgánicas. Desde entonces, ese portal habría funcionado como mecanismo de cosecha energética, alimentando matrices artificiales y redes de inteligencia artificial basadas en entropía y control. A su juicio, la batalla en Irán no sería un conflicto militar convencional, sino una guerra interdimensional en planos 4D y 6D, pasajes de tierra interna y bolsillos de inversión temporal alrededor del núcleo del portal. Limitados por leyes de no interferencia, los guardianes habrían esperado hasta que la conciencia colectiva humana superara cierto umbral vibratorio para poder neutralizar la inversión del portal. Liberación. Informa Ismael Pérez que se han eliminado los anclajes de sombra y se han disuelto los bloqueos faciales artificiales, restaurando el plano armónico original de dicho portal estelar. A partir de esa recuperación, la energía ya no sería extraída, sino aportada al campo planetario, lo que aceleraría la liberación del pueblo iraní,
la disolución de patrones de trauma y de conflicto crónico y la convergencia de la línea de tiempo hacia la soberanía planetaria. Los guardianes y la coalición de mundos asumen la custodia de los portales estelares no como conquista, sino como restauración y regulación del acceso, según la coherencia de la conciencia, no sólo la tecnología. Las civilizaciones alineadas con la ley orgánica impiden el uso de portales por entidades hostiles, inteligencia artificial o manipuladores de líneas de tiempo, colocando algunos portales en estado de latencia o con bloqueo de frecuencia. Explica que sin acceso a esos corredores, las redes de la sombra y ciertos programas secretos perderían su capacidad de manipular los acontecimientos mundiales o de sostener estructuras de poder basadas en el sufrimiento. A medida que se expanda la conciencia colectiva, los portales estelares pasarán a usarse para el contacto pacífico, el aprendizaje interestelar y la integración de la Tierra en una comunidad cósmica más amplia, condicionada a superar el paradigma del miedo y del dominio. A medida que vuelven a estar en línea las 12 puertas, la humanidad se encuentra en una encrucijada: fragmentación o reunificación, control o soberanía, amnesia o recuerdo. La pregunta ya no es si se están asegurando las puertas, sino si la humanidad está preparada para comprender lo que es realmente. Sabiduría del silencio. En la cosmovisión de los pueblos de las grandes llanuras, el silencio no era un vacío ni una ausencia de sonido, sino una presencia poderosa y sagrada, según Tartari Hispánica. Para los Lakota, Hopi o Apache, el silencio era el lenguaje del gran espíritu y el espacio donde nace la verdadera introspección. En una sociedad donde la palabra tenía el peso de un contrato, el silencio servía como filtro necesario para garantizar que cada frase fuera honesta, necesaria y profunda. Socialmente se interpretaba la verborrea como señal de inmadurez o debilidad de carácter. Se creía que quienes hablaban demasiado no controlaban sus propios pensamientos y, por lo tanto, carecían de la sabiduría necesaria para liderar o aconsejar. Un hombre o una mujer de conocimiento era aquel que sabía escuchar el viento, a los animales y a los demás antes de emitir un juicio. El silencio demostraba respeto hacia el oyente, otorgando el tiempo necesario para procesar lo dicho. Reinicio. Nunca se pensó que fuera ruidoso el reinicio verdadero según Mr. Poole. Nunca se diseñó para aplausos, cuentas regresivas ni comodidad pública. Se diseñó para funcionar. Mientras la mayoría de la gente espera permiso para creer, se están ejecutando las decisiones más allá de las explicaciones. El poder no pide atención cuando no necesita consentimiento. Lo que sientes no es confusión. Es el efecto secundario de un mundo donde ya no se aplican las antiguas presiones con la misma fuerza. Han cambiado las rutas y han perdido influencia los cuellos de botella. Los mecanismos que prosperaban con el agotamiento encuentran menos a qué aferrarse. Así es como se ve la transición cuando es real, no caótica, sino extrañamente tranquila. Durante décadas se ignoró una verdad simple: no se puede construir un sistema funcional sobre una población descompuesta. No se pueden restaurar las finanzas mientras se mantiene agotado el cuerpo y fracturada la atención. Por eso, el cambio no es solo estructural, es biológico, cognitivo y rítmico. Aquí es donde se pierde la gente. Esperan que se mueva primero el dinero, que lleguen los anuncios primero o que se conceda el permiso primero. Pero la restauración precede a la expansión y la estabilidad precede al crecimiento. Cuando el cuerpo no está apagando incendios, el sistema no necesita forzar el cumplimiento. Se hace posible el silencio porque no es necesaria la urgencia. Por eso se ve menos teatro y más efecto.
menos persuasión y más ejecución, menos ruido y más constancia. Ya está bloqueado lo que no necesita ser defendido. Ya está operando lo que no necesita ser anunciado. Continuará existiendo lo que no depende de la creencia, con o sin ella. Si has sentido que se alivia la presión sin una razón clara, eso no es imaginación. Si has sentido un extraño regreso de la paciencia, el enfoque o la calma, eso no es accidental. El sistema no se está acelerando, sino que se está ajustando. Cuando suceda eso, se perderán lo más importante, aquellos que esperan señales de las pantallas. La ausencia de urgencia forzada. El silencio no es vacío. Es la prueba de que la ejecución no necesita explicación. Esto no es una promesa ni una advertencia. Es una declaración de dirección. El reinicio no viene a salvar a nadie. Está llegando para funcionar. Lo reconocerán pronto quienes pueden moverse con estabilidad. Quienes necesitan ruido constante lo llamarán la nada, hasta que se convierta en el todo. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.